La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación por delitos contra la administración pública en su modalidad de corrupción de funcionarios públicos, contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales y contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita para delinquir por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas, entre las que se encuentra Blue Apple Service Inc., Dover Agency, Blanche International Inc., Nightmare Overseas Corporation y Corporación Libuma S.A. Esta investigación fue formalmente iniciada el 11 de septiembre del año 2017 por el despacho de la Procuraduría General de la Nación, o sea, por mi despacho, y se encuentran vinculadas las empresas Constructora Conalvías S.A., Constructora MECO S.A., Constructora Roxa S.A., Constructora Vagatrac S.A., Ingeniería REC S.A., GS Contractor, Grupo Corporativo GSSA y Conceptos y Espacios, así como altos exfuncionarios públicos que se desempeñaban en el Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda para los años 2011-2012, principalmente. Un ex oficial de la banca privada y un abogado particular, quienes realizaron operaciones financieras y estructuraron sociedades para el movimiento del dinero ilícito, producto de la corrupción. Los hechos que se investigan han demostrado que exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda le exigieron a empresarios del sector de la construcción que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011-2012 un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de las obras, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista. De no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de obra, entre otras afectaciones. Estos pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima Blue Apple Service, quien a través de 5 cuentas bancarias en 3 distintos bancos de la localidad manejó aproximadamente 40 millones de dólares. Estos 3 bancos ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias luego de considerar que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional. Se ha logrado identificar las formas utilizadas para el blanqueo de capitales, tendiente a dar apariencia de licitud a los movimientos de los dineros mal habidos, principalmente a través del factoraje estructurado por una subsidiaria de Global Bank Corporation, denominada Factor Global, cesiones de crédito, adquisición de bienes inmuebles y pagos directos, para lo cual también fueron utilizadas otras personas jurídicas como Dover Agency Inc., Blanche International Inc., Nightmare Overseas Corporation y Corporación Libuma S.A., empresas de papel que fueron creadas para mover el dinero público. Al día de hoy, se ha logrado la recuperación de 20 millones de dólares y se han vinculado a 33 personas, de las cuales uno es un ex oficial bancario, quien era el encargado de las operaciones financieras, un abogado particular encargado de realizar las sociedades anónimas, 3 exfuncionarios públicos y 7 empresarios. De igual manera, se han realizado 5 acuerdos de colaboración eficaz, de los cuales 3 han sido validados por la autoridad jurisdiccional. En cuanto al delito de corrupción, cuya pena para los servidores públicos es de 2 a 4 años y de 3 a 6 años para los particulares, los empresarios como particulares ya han rendido indagatoria y han aportado prueba sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos. Han identificado para quiénes era el dinero, cómo se ejecutaba el dinero, quiénes integraban la organización criminal,
el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero público, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito. La colaboración eficaz de los empresarios corroboró nuestra teoría del caso en torno a un mecanismo orientado a dar apariencia de licitud a la coima. De igual forma, nos han suministrado información valiosa sobre nuevos hechos que evidencian la comisión de otros delitos que están originando la apertura de nuevas investigaciones. En cuanto al blanqueo de capitales, cuya pena es de 5 a 12 años de prisión, están siendo procesadas 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a detención preventiva, y la Fiscalía ampliará la formulación de cargos a otras personas. En lo que respecta a la asociación ilícita para delinquir, la pena es de 6 a 12 años de prisión cuando el fin es el blanqueo de capitales, y están siendo procesadas 3 personas, de las cuales 2 están sujetas a detención preventiva. Han sido tramitadas las asistencias internacionales a los Estados Unidos, China, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong para la recuperación de estos activos transferidos por sociedades panameñas que crearon para guardar el dinero, entre las que se identifican The Yap Investment Corporation y la propia Nightmare Overseas Corporation, entre otras. Esta es otra investigación compleja de corrupción, en la que se descubre más dinero público sustraído por servidores públicos que traicionaron al Estado. De allí que es importante, tal y como he expresado en distintos comunicados al país, que el compromiso sea de toda la sociedad panameña, porque la institucionalidad y la ética no puede supeditarse a la trampa y al juegavivo, aunado a que dinero público aún reposa en manos de los corruptos que, pese a las pruebas que sustentan los expedientes, se niegan a devolverlo bajo argucias legales y prácticas dilatorias para no enfrentar en audiencias a la justicia panameña y ser condenados por los delitos cometidos. Una vez hecho este comunicado, me parece oportuno nuevamente hacer una gráfica y presentarles cuál es la teoría del caso en el expediente BAS o Blue Apple Service. Esta es la teoría del caso BAS, que es conocido por los medios de comunicación como Blue Apple Service. La teoría del caso se sustenta en 3 delitos: corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Para el año 2011-2012 nos encontramos que empresas de la construcción, Bagatrac, Conceptos y Espacios, Conaldía, ES Contractor S.A., REC, MECO y ROXA tenían contratos con el Estado. Y una persona del Ministerio de Obras Públicas, allegada a las más altas autoridades del Ministerio de Obras Públicas, le solicita coimas entre el 5 y el 10% del valor de las obras. A cambio de estos desembolsos se agilizarían los trámites de las obras. Una vez las empresas de la construcción aceptan el pago de esta coima, esta persona que ustedes ven aquí, este servidor público que traicionó al Estado, trabajando para las más altas autoridades de estos ministerios, los pone en contacto de un banquero y de un abogado. El banquero se encargaba de la estructuración financiera y el abogado de la estructuración jurídica. ¿Cuál era la forma que se utilizaba? El factoraje o el factoring, a través de Global Bank y una subsidiaria que se denomina Factor Global. A través de esta subsidiaria Factor Global se manejaba, o el dinero de la coima pasaba a través de distintas actividades económicas, las que están: factoraje, adquisición de bienes, pagos directos y cesiones de crédito. Para eso también el abogado crea sociedades, y se crean algunas de estas sociedades, como ya manifesté en el comunicado: Dover Agency Inc., Corporación Libuma, Blanche Internacional y Nightmare Overseas Corporation. Pero ¿qué ocurrió? Que algunas de estas sociedades fueron creadas bajo la ley de la pequeña y mediana empresa. Al crearse bajo la ley de la pequeña y mediana empresa,
podía manejar unos montos hasta $150.000. Pero a raíz de esto entonces se hace uso de una sociedad que tenía libertad para manejar dinero. Y en este caso es la sociedad Blue Apple Service o BAS. Esta sociedad, a su vez, recibe los dineros del producto de la coima y a su vez lo pasa a través de cuentas bancarias y se abren en el sistema financiero bancario 5 cuentas en 3 bancos: Banesco, Capital Bank y Banco General. Aquí es importante también hacer otra aclaración. Como algunas de las sociedades fueron creadas bajo la ley de la pequeña y mediana empresa, se dan adquisiciones de bienes y estas adquisiciones de bienes se dan, por ejemplo, en compra de apartamentos, compra de villas, carros y casas. Y en el tema de los pagos directos, se pudo determinar que había una persona que cambiaba cheques de Blue Apple porque uno de los directivos de acá, de uno de los ministerios, prefería que el dinero se le diese en efectivo para no dejar rastro. Esta autoridad luego pasa a ser la autoridad en el Ministerio de Obras Públicas. Los bancos, Banesco, Capital Bank y Banco General se dan cuenta de la inusualidad y la forma irregular como se estaban manejando estas cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque a través de Blue Apple y llevadas las cuentas bancarias acá, se manda el dinero al exterior, a Suiza, a China, a Hong Kong, a Islas Vírgenes Británicas y a Estados Unidos. Estas jurisdicciones recibieron de Blue Apple Service $9 millones, para lo cual los beneficiarios finales, que vienen a ser las personas que están acá, los que tramaron la coima y el blanqueo de capitales, crean estas sociedades. Entonces, en estos momentos hemos acreditado ya la parte de corrupción, el tema de blanqueo de capitales y la asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal establece que en los casos en donde 3 o más personas se unan para establecer o para realizar actividades de blanqueo de capitales, incurren en este otro delito que se denomina asociación ilícita para delinquir. Es importante que quede claro que todo esto se da en el periodo 2011-2012. Se crean las sociedades fachadas, se crean sociedades de papel. Las cuentas son por 1 año y el objetivo era darle licitud al dinero producto de la corrupción. Esta persona que trabajó en la subsidiaria del Factor Global a través de Factory, aquí es importante señalar también que la figura del factoraje es una figura legal y correcta, es un acto de comercio. Sin embargo, las facturas que se utilizaron para estas actividades, todas eran falsas, facturas falsas, y a su vez de aquí se giraban cheques a una sociedad de papel que a su vez el dinero pasaba a bancos locales para luego salir de la República de Panamá. Entonces este es el caso BAS, en donde se hace mucha alusión a Blue Apple Service porque es la sociedad que más dinero manejó, pero no fue la única, es toda una estructura de una organización criminal que trabajó para estratificar dinero y poder finalmente pues llegar a los beneficiarios finales que vienen a ser estas personas. ¿Qué ha ocurrido en 3 meses de investigación? En 3 meses de investigación hemos podido determinar que fueron lavados o blanqueados $40 millones, que se ha podido recuperar $20 millones y que en bienes aprendidos tenemos aproximadamente $5 millones. Aquí también es importante señalar que se han hecho algunos acuerdos de colaboración. Estos acuerdos de colaboración, de los 5, 3 han sido validados ante los tribunales a las empresas REC, MECO y ROPSA. ¿Cuál ha sido la virtud o un elemento fundamental en esta investigación? Que la teoría del caso que el Ministerio Público manejaba, toda la información financiera, los cheques que conseguimos de la Cámara de Compensación del Banco Nacional, todos los contratos de factoraje que reposaban en Global Bank, la información de la Dirección de Contrataciones Públicas, todos los expedientes de las gestiones de cobro del Ministerio de Economía y Finanzas, toda esa información que nosotros teníamos y la trazabilidad con las declaraciones de las personas que participaron en el acto de corrupción,
pudimos ahora sí tener toda la estructura completa. Y lo más importante es que están dando mucha más información en donde está saliendo otros casos y otras investigaciones que ya se están abriendo en todas las circunstancias por corrupción, es decir, por el uso del dinero público y cómo funcionarios públicos se llevaron el dinero del Estado. Otro aspecto importante, esta persona era fundamental, era como una torre de control, porque tenía el control de acá de sus jefes y también tenía la capacidad de manejar toda la estructura que le seguía al enlazar al abogado y al banquero en la trama de corrupción y por supuesto a través de la figura del blanqueo de capitales. En conclusión, comunico a la ciudadanía, comunico al país que tanto que se habla, como yo bien manifesté en noviembre del 2017, teníamos una investigación fuerte, pero una investigación que tenía que ser reservada. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con colaboradores y porque nos podíamos encontrar que el dinero todavía pudiese alguno otro más salir porque hemos podido descubrir mucho, pero además de eso porque hay colaboración. Hoy puedo informar al país que es una investigación compleja, una investigación en donde nuevamente el dinero público se lo llevaron hacia otras jurisdicciones, pero ya tenemos las asistencias, se están tramitando y ya tenemos ubicado a estos exfuncionarios y también quiero señalar que están saliendo otros exfuncionarios más. Con respecto a estas personas que están acá, todas están amparadas con fuero penal electoral y se está solicitando al Tribunal Electoral el levantamiento de los fueros para poder procesarlos. También he querido transmitir al país, a raíz de los últimos acontecimientos que se han dado en los temas que guardan relación con corrupción, que esta institución, desde el día 1 de mi llegada, hay un compromiso frontal en la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos reestructurado las fiscalías anticorrupción y hemos recuperado una cantidad de millones de dólares para el pueblo panameño que nunca antes se hizo y que nunca ninguna administración hizo. Yo quiero decirles también que el tema de la corrupción es un tema que todos nos tenemos que arropar en el concepto de corrupción, porque la corrupción daña al país y nos daña a todos. En este sentido, debo señalar que para que todos, o buscando un criterio amplio para la lucha contra la corrupción, sería oportuno hacer algunos ajustes y es unas recomendaciones que me permito llevar a la mesa del pueblo panameño, y son las siguientes. En la Asamblea hay una ley de extinción de dominio. Yo creo que es importante que se le dé trámite a esa ley, ese proyecto de ley de extinción del dominio, para que a través de una jurisdicción especial se puedan quitar los bienes a los corruptos y de esa misma manera no necesariamente se tenga que esperar a la sentencia penal o a la jurisdicción penal para poder quitar los bienes a los corruptos. Hay otro proyecto de ley, la ley de no prescripción de los delitos de corrupción. Aquí se pide que se investigue todo, pero es que el Ministerio Público tiene disposiciones en el Código Penal donde hay fechas de prescripción. Pero si esa ley pasa, ningún delito contra la administración pública, ningún delito de corrupción, de enriquecimiento injustificado, ninguno de estos delitos prescribiría y el Ministerio Público podría llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Hay otro elemento importante, hay que aumentar las penas en los delitos de corrupción. Como bien manifesté, de 2 a 4 años es la pena por corrupción, pero de hurto pecuario es de 6 a 8 años de prisión. ¿Qué vale más? Es solamente el intentar transmitir al país que la lucha contra la corrupción es de todos y que el Ministerio Público entiende su rol y lo está jugando como corresponde en derecho. También hay otra inquietud en la sociedad panameña que guarda relación con el tema de la reserva de nombres. El día 9 de noviembre, el Ministerio Público, en audiencia pública, informó al país sobre la situación del caso Odebrecht. En esa audiencia y en la presentación que yo hice, aquí está. Aquí dice claramente que para el mes de diciembre del 2017, en una audiencia pública, el país conocería quiénes eran las personas que estaban en la trama de corrupción del caso Odebrecht. La audiencia pública se hizo el 9 de noviembre, un mes antes. El Ministerio Público cumplió.
pero entendiendo que hay algunas personas que no tienen todos los nombres y que ascienden a más de 62, 63 personas, he girado indicaciones a prensa para que la presentación que hizo la fiscal en el acto de audiencia pueda ser acceso de todos, para que en USB o la información del acto de audiencia todos puedan tenerla y puedan revisar toda la lista de nombres de personas naturales y jurídicas. Esto lo podemos hacer porque ya es información pública que se dio en una audiencia oral. Ahora bien, hay una realidad, y es que se acusa o se señala que el Ministerio Público encubre, guarda y no da información. En este sentido, voy a presentar en los próximos días a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en donde solicitamos, haciendo uso de mi iniciativa legislativa, una excepción a la regla de la reserva para que haya publicidad en los delitos de corrupción, para que haya publicidad en los delitos de enriquecimiento injustificado o enriquecimiento ilícito. De esta manera, bajo la iniciativa legislativa, que se debata donde corresponde la publicidad en los casos que hay corrupción y en los casos en donde está en juego el patrimonio del Estado. De esa manera, el pueblo panameño sabrá desde el inicio quiénes se llevaron el dinero público y podrán convertirse en colaboradores del Ministerio Público informando ese vecino que de la noche a la mañana se hizo millonario y no sabemos por qué. Entonces, ante esta realidad, nosotros vamos a hacer uso de la iniciativa legislativa para procurar quitar el velo de la reserva y que haya publicidad en los delitos contra la administración pública. Creo que de esa manera el Ministerio Público da un paso adelante para la transparencia y para la rendición de cuentas, porque en el Ministerio Público se investiga a todo y a todos. Muchas gracias.